y hoy poder estudiar, y no solamente estudiar, sino también aprender, y todo aprendizaje nos ayuda a crecer. Nosotros de alguna forma somos el resultado de toda esa palabra que ha sido puesta en nosotros, de toda esa palabra que ha sido implantada en nuestro hombre interior por nuestro Padre. Pero cuando nosotros empezamos a evaluar, cuando empezamos a estudiar la palabra y de alguna forma empezamos a vernos, a veces lo que hemos recibido no va en línea o en proporción con lo que hacemos. A veces hay como una disparidad allí entre cuánto conozco y cuánto hago. Y es curioso poder ver que hay un nivel de conocimiento, pero que ese conocimiento no se manifiesta en una acción que demuestre que más que un conocimiento es una revelación que llega a nuestro ser para impactarnos, para cambiarnos, para transformar. Y evaluando algunas cosas, revisando citas y estudiando, quise ir ordenando algunas ideas y llegué a ver elementos que impiden nuestro crecimiento como hijos, que impiden que crezcamos como hijos, y de esta forma poder aprender un poquito más, y teniendo identificados estos elementos, poder conocer entonces qué es aquello que se presenta como obstáculo, como barrera, que no deja que podamos crecer en la misma proporción de lo revelado. Vamos a leer en los Salmos, capítulo 14, versículo 2. Y de esta forma entonces comenzamos con este tema. En los Salmos, capítulo 14, versículo 2. Dice la palabra del Señor. Salmos 14, 2. Adonai miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido que buscara al Señor. Adonai miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido que buscara al Señor. Cuando vemos esta cita, llama poderosamente la atención que sea el Señor que mire sobre todos aquellos que estamos en este mundo, y dice para ver si había algún entendido que buscara al Señor. O sea, buscar o indagar, mirar, para ver si había algún entendido que buscara al Señor. Entonces a veces no hay una búsqueda del Señor porque no hemos entendido todavía quién es el Señor. Todavía no tenemos una comprensión clara o una revelación de quién es el Señor en nuestra vida. De pronto porque, tenemos a lo mejor un concepto religioso o tenemos un concepto tradicional que obedece a X punto, o de alguna manera nuestro propio concepto en base a lo que podemos leer y sacamos nuestras propias conclusiones. Pero realmente, ¿por qué esa búsqueda del Señor no se da? Y dice la palabra que Él miró para ver si había algún entendido que buscar al Señor. Por lo tanto, la búsqueda del Señor tiene que ser porque estamos apercibidos de quién es el Señor, porque estamos claros quién es el Padre en nuestro ser. Ahora, teniendo claro quién es el Señor y empezar esa búsqueda de Él para alinearnos a su diseño, a su plan, vemos que hay cosas que impiden que podamos caminar a la altura de lo que Él demanda. Hay cosas que impiden que podamos avanzar al ritmo que se piensa o se cree que debería ser como consecuencia de lo que está siendo implantado en nosotros. Y de allí que estudiando veo que hay muchos impedimentos. Son cosas que de alguna manera obstruyen o afectan o bloquean o atentan contra esa búsqueda, ¿no? Entonces, estos 20 elementos son los que quiero desarrollar y estar claro algunas cosas que impiden que podamos crecer. En Segunda de Crónicas, capítulo 7, versículos 14 y 15. Segunda de Crónicas 7, versículos 14 y 15. Dice la palabra: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. Ahora estarán abiertos mis ojos, y atentos mis oídos a la oración de este lugar. ¿Cuál es el primer impedimento que podemos ver?
El primer impedimento, la falta de humildad. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado. Si el pueblo se humilla, está reconociendo su dependencia totalmente del Padre. Pero más allá de su dependencia, está reconociendo cuál es su lugar, su sitio. La palabra nos dice que no podemos tener un concepto de nosotros mayor que aquel que el Padre nos ha impartido. Entonces, poder humillarnos, poder tener una posición clara delante del Padre, poder saber quiénes somos y en base a lo que somos, asumir un rol que es parte de nuestra identidad, nos va a ayudar a entender realmente quién es el Señor. Pero cuando yo no tengo humildad, cuando mi vida está llena de altivejo, de orgullo, de prepotencia, de alguna forma eso impide que yo pueda crecer, porque yo no me cedo al Señor, yo no me dejo procesar por el Señor, yo no dejo que Él obre, que Él trabaje en mi ser y pueda desarrollar todo el potencial que hay en mí, que a lo mejor yo no conozco, pero que Él sí conoce. A lo mejor dentro de mí hay cosas que nunca he experimentado y nunca he visto porque no han sido sacadas. Están allí como dormidas, como muertas, pero existen. Y de alguna forma el Señor quiere sacarlas, quiere que afloren, pero de alguna manera mi postura impide que eso pueda suceder. Entonces me mantengo en un letargo, me mantengo en un vacío y hasta cierto punto sin sentido. Una cosa es vivir y otra cosa es existir. Y normalmente vemos gente que existe, pero no que vive. La vida está precisamente basada en la toma de decisiones. No siempre vamos a tomar las decisiones más acertadas, porque a veces antes de tomar decisiones nos dejamos guiar por ruidos, por voces ajenas o contrarias, y no afinamos más bien el oído a ver qué es lo que dice el Señor. Pero cuando empezamos a desarrollar un oído espiritual y empezamos a dejar que Él nos hable, entonces las decisiones que vamos a tomar van a estar más apegadas a la palabra, van a ser más acertadas, y vamos a cometer mucho, pero mucho menos errores. Ahora, ¿cómo podemos llegar a ese nivel de humildad? Dice la palabra que si el pueblo se humilla, sobre el cual el nombre es invocado, y oran y buscan su rostro, entonces el secreto está en orar y buscar el rostro. Si nosotros oramos y buscamos el rostro del Señor, siempre vamos a estar claros en esa relación con nuestro Padre, quién soy. Siempre voy a estar entendido quién soy. Entonces el primer impedimento que podemos ver en la vida del hombre es la falta de humildad. Ahora, el segundo impedimento, en base a lo que establece aquí la Escritura, es no convertirse de los malos caminos. Porque la palabra dice, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces todas las cosas que vienen posterior. Entonces, ¿cuál es el segundo impedimento? Mantener una posición, no convertirse. El no convertirnos hace que nos estanquemos, que nos quedemos en una posición o en un lugar que a lo mejor no es el que quiere el Señor para nosotros. Recordemos que cuando hablamos de convertirnos, la expresión convertirse es la raíz shud, de allí la base cuando hablamos de teshuvah, de arrepentimiento. Shud o convertirse, cuando hablamos de alguien que se convirtió, es alguien que dio un cambio, alguien que fue impactado por algo y su vida dio un vuelco. Cuando hablamos de convertirse, alguien que se ha convertido nunca será el mismo. Cuando dice, oye, de verdad estoy convertido, de verdad soy otro, es porque en verdad es así. O sea, hay aspectos, hay palabras, hay acciones que son totalmente diferentes a como tú venías caminando. Cuando dice, estoy convertido o he sido convertido o hay una conversión, estamos hablando de un cambio radical, profundo, que más allá de las palabras se muestra de forma evidente, palpable, tangible a través de nuestros hechos. La conversión genuina es cuando realmente hay actos, hay cosas que hacemos que reflejan, no para nosotros, sino para otros realmente quién soy yo. Porque son los demás que están viendo que hay algo en ti que es totalmente diferente. Por eso cuando alguien realmente se ha convertido, los más cercanos se dan cuenta en detalles, en cosas.
Oye, pero ¿qué le pasa? ¿O por qué hace así? ¿O por qué hace esto? ¿O por qué ahora es esta de la forma? Y mira, ahora hace así, antes era así, y ahora es así. Y de alguna manera como que descuadra todo. O por lo menos para la gente que tiene un concepto de nosotros, ya como que no entiende. No saben, nos hacemos impredecibles para esa persona porque ya teníamos cierto patrón de cómo se decían las cosas y ahora un cambio radical a través de la conversión hace que la gente no entienda, hace que la gente no pueda captar qué es lo que está pasando en nuestra vida. Entonces, mientras que nosotros lo estamos disfrutando plenamente, mientras que nosotros nos las estamos gozando, los demás están en una incertidumbre porque no saben qué está pasando conmigo. La conversión, la conversión. Si hay algo que hace en nosotros es que cuando usted se levanta o cuando usted se acuesta es otra persona. Usted se levanta con una visión, con un panorama, con algo totalmente diferente a como normalmente usted lo hacía. Usted evalúa todo lo que ha hecho en ese día y se da cuenta que antes normalmente hacía así, así, así y ahora es otra cosa. Entonces dice la palabra, si se convierten de sus malos caminos. La conversión viene como consecuencia de humillarnos, de invocar el nombre del Señor, de orar, de buscar su rostro. Después de esas cuatro cosas dice, y se convierten de sus malos caminos. Entonces vienen las consecuencias. Dice, entonces yo iré desde los cielos y perdonaré sus pecados, sanaré su tierra y ahora estarán abiertos mis ojos. Dice, ahora estarán abiertos mis ojos y atentos mis oídos a la oración en este lugar. ¿Qué es lo que hace que el Señor abra sus ojos y que sus oídos estén atentos a la oración nuestra? Solamente la conversión, solamente el cambio radical en nuestro ser, que le expresa al Señor que lo nuestro es una buena intención, que le expresa al Señor que lo nuestro no es una buena teología, o no es simplemente algo que en verdad se puede, entre comillas, aceptar como bueno, sino que nuestros hechos, nuestras acciones, nuestros actos reflejan qué tan convencido estoy y qué tan convertido estoy. Entonces, el no convertirse se transforma en un impedimento en nuestra vida para ser hijos o vivir como hijos. Siempre que evaluamos los impedimentos, de alguna manera, con algunos nos sentimos identificados, con algunos vemos que a lo mejor es lo que podemos estar viviendo, podemos estar experimentando. A lo mejor con otros no, pero de alguna forma hay cosas en nuestro ser que están allí dando vueltas, que están allí orbitando en nuestra vida y que impiden que yo pueda crecer, que yo pueda desarrollarme, que yo pueda madurar y llegar a la plenitud de lo que el Señor quiere para mí. En Primera de Corintios capítulo 3, versículos 1 al 3. Primera de Corintios 3, versículos 1 al 3. La Escritura dice de la siguiente forma: de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como espirituales, sino como a carnales, como a niños en el Mesías. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales. Pues habiendo entre vosotros celos, contienda y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? ¿Cuál es el tercer impedimento? ¿Qué impide que podamos crecer? ¿Qué impide que podamos caminar como el Señor demanda o espera en base a su palabra revelada? Por la cita bíblica nos damos cuenta que uno de los impedimentos son las acciones carnales. Dice claramente, no puedo hablarlos como espirituales, sino como a carnales, como a niños en el Mesías. Y dice, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía. Dice luego, porque aún sois carnales, y explica el por qué. Pues habiendo entre vosotros celos, contienda y disensiones, entonces ahí identificamos al carnal. No sois carnales y andáis como hombres. O sea, cuando dice ahí andar como hombres, entendamos como el hombre natural, el hombre en el mundo, el hombre que sus actos son el resultado de lo que su alma determina como acción. Entonces, un alma no procesado, un alma no convertido, un alma de alguien que no ha sido justificado,
toda decisión va a estar basada en su entorno. La gente que lo rodea, las opiniones, fulano, mengano, sultano, y de alguna forma, cada opinión, cada comentario afecta a nuestro ser porque alimenta nuestra alma. Y entendidos que estamos en un mundo que es totalmente contrario, recuerden que muchas de las opiniones o muchos de los comentarios no son lo mejor, son malsanos. Y a veces los mismos comentarios, las mismas opiniones sirven para manipular. Y pensando que estamos tomando decisiones, simplemente estamos siendo objeto de alguien que está utilizando ese recurso para manipularnos y llevarnos a donde es o ella quiere. Y nos transformamos en esclavos. La palabra dice que nosotros somos esclavos de aquello que obedecemos. Entonces, siempre mi acto o siempre una acción va a ser el reflejo de lo que yo creo internamente que para mí es una verdad. O por lo menos lo estoy aceptando, porque estoy caminando en base a eso. Solamente cuando nosotros nos convertimos y damos un cambio radical, es que entonces empezamos a tomar decisiones indistintamente lo que piensen los demás. El problema es que muchas veces no tomamos decisiones porque la opinión del otro casi siempre es más importante que hasta la propia. Nosotros nos preocupamos mucho por el qué dirán, y de alguna forma eso puede ser una herramienta en tu contra, porque casi siempre estamos pendientes del qué dirán, pero son la gente que está alrededor, que es del mundo. Entonces, ¿cómo esperar aprobación de la gente del mundo cuando usted es espiritual? Pero la toma de decisiones muchas veces precisamente porque tenemos la necesidad de la aprobación, de que alguien acepte, aplauda o apoye lo que yo creo y quiero. Y eso me da cierta base, cierta seguridad para actuar. Pero cuando vamos a la Escritura, no necesariamente es así. Cuando vamos a la palabra, nosotros debemos estar convencidos de que quien debe aprobar y apoyar lo que yo voy a hacer es el Padre Celestial, no los que están alrededor. Porque queriendo agradar al hombre, mañana desagradamos al Señor. O sea, nos preocupamos o nos enfocamos mucho en ser aceptados, ser reconocidos. Que lo que yo hago, lo que deje de hacer, sea bien visto por los demás. Y si de alguna forma lo que yo hago, los demás no lo aceptan, eso crea inseguridad. Eso me perturba. Porque yo quiero que todo el mundo me aplauda o que todo el mundo esté de acuerdo con lo que yo pienso para yo estar claro y confiado que los pasos que estoy dando están bien. El asunto es que si el que me está aplaudiendo es el que está en el mundo, su aplauso está hueco. Ese aplauso o esa aprobación no tiene sentido porque no está sustentado en la palabra. Lo que sí debo estar claro es que lo que yo haga esté en línea con lo que establece la Escritura. Así para los demás sea una locura, como dice Pablo. Pero, ¿qué importa si para el mundo es una locura? Si para el Señor es una verdad tangible y palpable. Al punto que cuando Pablo enseña, dice, bueno, este camino que ustedes llaman herejía, así sirvo yo al Señor. Entonces, siempre en la vida vamos a tomar decisiones que van a ser muy difíciles, precisamente porque nos van a confrontar, precisamente porque nos va a derribar paradigmas, estructuras, conceptos. La forma como concebimos la vida se nos devorona cuando somos confrontados con la Torah. La manera como nosotros establecemos ciertos planes o ciertas cosas, cuando vamos a la Torah nos damos cuenta que estaba todo fuera de orden. Y eso genera en nosotros un vacío, y todo vacío trae como consecuencia una crisis. Crisis que a veces es difícil para algunos superar por no tener las herramientas, no tener la madurez de afrontar ciertas cosas. Entonces, ¿cómo se le puede hablar a alguien que es carnal como espiritual? ¿O cómo esperar acciones espirituales en gente carnales? Dice, si yo le di a ustedes, precisamente dice, yo le di a ustedes leche y no vianda. ¿Por qué les tuvo que dar leche y no vianda? Por la realidad de la condición de estas personas. Si nosotros queremos hacer cosas y que todo el mundo esté de acuerdo, nunca vamos a hacer nada. Si yo estoy esperando que todo el mundo me aplauda y que todo el mundo se goce con lo que yo estoy haciendo, jamás voy a dar un paso. Los pasos que nosotros damos, lamentablemente el mundo nunca lo va a entender. Dice la Escritura, hablando del Mesías, es que no me conocen. Y a ustedes tampoco. Dice la palabra, si mal no recuerdo, Pedro dice, es que ellos se asombran que nosotros no corramos desenfrenadamente para hacer lo que normalmente ellos hacen. Porque se ha establecido una forma de hacer las cosas. Y cuando nosotros hacemos algo diferente al sistema, por supuesto, siempre va a haber un rechazo.
nosotros cuando evaluamos la escritura, hay tantos casos que rompen con los esquemas. Casos y cosas que vemos nosotros en la palabra, que cuando lo evaluamos y lo llevamos a esta cultura, decimos, pero ¿cómo es esto? Por ejemplo, nosotros vemos el caso de Noemí. Noemí tiene 2 hijos, con 2 hijos, 2 nueras, Orfa y Ruth. Mueren los esposos de ella. Noemí le dice, bueno, váyase cada quien para su casa. Orfa, como buena Orfa que era, porque su nombre significa la que da la espalda, la que voltea el rostro, inmediatamente agarró y le dijo a la suegra, agarró, la abrazó, la besó, se despidió y se fue. Ruth dice, yo no me voy, yo voy contigo. Donde tú estés, yo estoy, tu señor va a ser mi... Y así la siguió. De pronto, el seguir a Noemí, para esta mujer a lo mejor no había algo claro. O sea, no sabían que la vuelta a casa traía como consecuencia que había un redentor que la estaba esperando. Eso no estaba en la mente de ella. Sin embargo, eso fue lo que pasó. Y así vemos casos de casos. Infinidad de casos que uno dice, pero ¿por qué sucede esto? ¿Por qué pasa esto? Y es que debemos entender que nosotros estamos acostumbrados a caminar o a vivir en un sistema que es totalmente diferente al bíblico. Cuando nosotros somos confrontados con la palabra y nosotros genera es un caos, porque la manera de ver las cosas de alguna forma estaba dentro de lo que es valor y moral en nuestra cultura, pero no en la de ellos. Lo que es la palabra como tal, que es permitido y que es prohibido, en la nuestra a lo mejor no es visto así. Todos nosotros vemos a David y todo el mundo dice, oye, el corazón que agradaba al Señor. Todo el mundo se imagina a David, ese hombrecito con esa arpita, chévere, buena gente, que no partía un plato ni mataba una mosca. Ese era el corazón que agradaba al Señor. Porque el Señor decía, tienes que acabarlos a todos, y los acababa a todos. Y después llegaba tocando el arpa, como si nada. Y uno dice, oye, pero qué salvajismo, ¿cómo a ese hombre se le ocurre matar niños inocentes, qué sanguinario? Que la gente criticó eso. Cuando Saúl no lo hizo y no los mató a todos, el Señor lo cortó. Entonces, aquí aplauden a David por matar a todo el mundo y a Saúl le costó el reino por dejarlo mejor para presentárselo al Señor. Entonces dice, bueno, ¿cómo son las cosas en este camino? Entonces, ¿cómo poder crecer cuando normalmente el filtro que tenemos nosotros a la hora de estudiar la palabra precisamente es el sistema de... Son las ideas, los conceptos que tenemos de este... O sea, este sistema opera como filtro y a la hora de evaluar algo casi siempre nos afecta precisamente porque lo que creemos, lo que aceptamos como aprobado, como válido, de pronto en esta cultura no es así. Entonces eso nos mueve el piso. Y hay infinidad de casos que de pronto lo que es aceptable para ti, de pronto para mí no. ¿Y qué dice Pablo? Hay cosas que dentro de la Torah están permitidas, pero yo no la hago no porque el Señor me las prohíba, yo no las hago es por el débil en la fe. O sea, yo no la hago porque Él no va a entender lo que yo voy a hacer y que yo sí estoy convencido que está bien, pero tu mente no te da. O sea, eso es lo que establece la Escritura. Entonces, ¿qué impedimento hay? La carnalidad. La palabra establece hacer cosas conforme a lo que está en la Escritura, que debe ser el comportamiento de un espiritual y seguimos tomando decisiones como gente sin el Señor. O sea, el Señor establece un punto y resulta que no caminamos en base a lo que Él establece, sino en base a lo que yo creo, lo que yo quiero. Y a veces lo que yo creo, lo que yo quiero, ni siquiera es mío, es lo que otros dicen o asumen que tengo que hacer y lo termino haciendo. Por lo tanto, al final yo no tengo decisión propia. Por lo tanto, asumimos que toda persona que se la mantenga en contienda, en disensión o en celo por la palabra, estamos entendidos que son carnales. Ahora, Primera Tesalonicenses 5, 21 al 23, para emparejar esto y no vayan a tener un concepto fuera del orden bíblico. ¿Ok? Primera de Tesalonicenses 5, 21 al 23. Dice la palabra, examinadlo todo, retened lo bueno, absteneos de toda especie de mal, y el mismo Donai de paso santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu y alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Yahushua el Mesías. Entonces esto le viene a dar forma a la cita previa de lo que veníamos hablando. ¿Ok? Es verdad que podemos hacer ciertas cosas, pero la palabra te dice, examínalo todo,
y retened lo bueno. O sea, retén aquello que cumple un propósito, aquello que te edifica, que te ayuda. Bueno, como no me edifica, no tiene sentido, simplemente no lo hago y ya está, y se acabó. Pero eso porque estamos conscientes de que la palabra te dice que tenemos que abstenernos de toda especie de mal. Entonces, bueno, hay muchas cosas que colocar dentro de ese orden para que todo compagine, para que todo vaya dentro de ese orden bíblico. ¿Ok? Ahora, si la palabra dice que lo examinemos todo y que retengamos lo bueno, primero creo que debe haber una madurez como consecuencia de una revelación para poder tener la capacidad de examinar y saber qué es bueno y qué es malo. Porque si no tengo la capacidad, no tengo la madurez para saber qué es bueno y qué es malo, yo pudiera estar desechando cosas que establece la Torá y pudiera estar aceptando cosas que más bien la Torá condena. Por ejemplo, la palabra te dice que todo lo que el Señor creó y está permitido, tú debes hacerlo. ¿Ok? Todo lo que la Torá establece como cosa creada y que de alguna forma el Señor te permite que hagas uso y disfrute de ello, debes hacerlo. Ahora, ¿qué es lo que establece la palabra? ¿Cómo aceptado, cómo aprobado? Porque cuando yo sé qué es lo que establece la Escritura como bueno o como aquello que tiene propósito, yo tengo la capacidad de examinar las cosas. Pero si no tengo la capacidad de examinar, va a ser muy difícil que yo sea acertado en lo que es bueno y lo que es malo. Y puedo tomar decisiones que son totalmente contrarias o fuera del orden escritural. Entonces estamos hablando de que si el versículo anterior dice que no nos puede hablar como espirituales sino a carnales, estamos entendidos que estas personas, por lo menos lo que está hablando en 1 Corintios 3, en relación a lo que dice ahora en 1 Tesalonicenses, para ellos no aplica eso de examinarlo todo. Porque ¿cómo el carnal puede examinarlo todo y va a retener lo bueno? ¿Sobre qué base puede sustentar él qué es bueno y qué es malo? ¿Sobre cuál criterio puede él establecer esto sí y esto no? Porque los conceptos que tenemos o las cosas que nosotros aceptamos, casi siempre las que hemos aceptado o las que hemos entendido están dentro de un rango que obedece más a lo que la cultura establece como verdad. Y dentro de esa cultura, los patrones o las conductas religiosas. Entonces, cuando nosotros vemos a alguien que no está claro, que no está entendido, que no es maduro, por supuesto, de esa persona no podemos esperar las decisiones más sabias del mundo entero. No podemos esperar madurez en ese tipo de personas por consecuencia, como consecuencia de que es alguien que es carnal y que por supuesto toda acción obedece más a lo que su alma determina. La pregunta es, ¿de dónde se alimenta el alma? Del mundo, a través de los sentidos. Entonces los sentidos, lo que vemos, lo que oímos, lo que tocamos, lo que degustamos, lo que olemos, es aquello que se utiliza como recurso para captar. Y así vamos alimentando el alma. Entonces, cuando yo voy a tomar una decisión, ¿está fundamentada en qué? Por eso dice, yo no le puedo hablar a ustedes como espirituales, sino como a carnales. ¿Por qué los llama de esa manera? Por su comportamiento. Y por eso dice, no hay entre ustedes celos, disensiones y contiendas. Ahora, en esta cita, precisamente el cuarto impedimento es el hecho de no tener la capacidad para examinar y retener lo bueno. Eso es lo que impide que crezca. Entonces ese es el cuarto impedimento. No poseer la capacidad de examinar y retener lo bueno. No tener la capacidad de examinar y retener lo bueno. Recordemos que no todo el mundo tiene la capacidad de ello. No todos tienen la capacidad de examinar y retener lo bueno. Para poder examinar y retener lo bueno, debemos estar conscientes primero que muchas de las decisiones, de las cosas que vamos a hacer, la gente no las va a aceptar. O sea, primero vamos a luchar contra un sistema que de alguna manera te obliga o te acorrala para que tus decisiones y tus actuaciones están dentro del rango de lo que para ellos es aceptable. Entonces cuando tú dices, bueno, yo no quiero celebrar esto, yo no quiero participar de esto, tú inmediatamente empiezas a marcar un territorio, empiezan a salir los enemigos.
Porque te dicen, pero bueno, ¿y por qué no haces esto? Que esto es bueno, es para la familia, es para compartir, que no sé qué. Sí, pero es una costumbre de las naciones y la palabra dice que no puedo practicar ese tipo de costumbre, porque tengo que guardarme, tengo una identidad, una cultura diferente y por lo tanto eso no aplica dentro del Señor. Pero oye, pero no seas así. Entonces empieza el problema, porque para ese sistema y para este tipo de público, eso está bueno. Eso está bien, es aceptable porque es parte del entorno, ya se aceptó como una verdad, se aceptó como bueno, la misma iglesia lo toleró, le dio la carta de permitido y por lo tanto, si usted quiere hacer algo diferente a eso, choca no solamente contra el sistema, sino también contra la estructura religiosa. Entonces quedamos como que en el aire, porque si el mundo la hace y la iglesia la hace, ¿por qué tú no? Precisamente porque la iglesia de alguna manera surge de la necesidad del mundo de tener una relación con un ser. Entonces, no nace de lo que el Señor establece, sino de la necesidad o la realidad de un sistema. Y por eso es que vemos tantas religiones, líneas de pensamiento, a pesar de que hay un solo libro, que es la Biblia. Ahora, en Juan capítulo 8, versículo 31 al 32, Juan capítulo 8, versículo 31 al 32, dice la palabra. Entonces Yehoshua dijo a los judíos que habían creído en él. Entonces vemos aquí judíos que habían aceptado que Yehoshua era el Mesías. A ellos les dijo, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad los hará libres. Dice la palabra, si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad y la verdad los hará libres. Cuando vemos acá, lo que el Señor está diciendo es lo primero, lo siguiente. Hay una palabra, ¿verdad? Y dice que esta palabra, si la persona permanece, entonces realmente somos discípulos, ¿verdad? Y el discípulo es el que tiene la capacidad de conocer la verdad y como consecuencia tú eres libre. Dice, si la palabra permanece, y un discípulo conoce la verdad y la verdad te hace. Por lo tanto, la única forma de ser libre es que tú seas permanente o tú seas constante en lo que tú crees. Porque si no es así, vas a seguir siendo esclavo. O sea, si una persona está en el mundo y entra dentro de un sistema religioso, lo que cambió fue de señor o cambió de amo, pero sigue siendo esclavo. Lo único que antes era esclavo del mundo y ahora esclavo de una religión. Ahora, cuando la palabra te dice a ti, o el Señor te dice a ti, el que permanece en la palabra realmente es un discípulo. Y eso trae como consecuencia que conozca la verdad. Y esta verdad te hace libre. La libertad siempre va a ser una consecuencia de permanecer, de ser constante. O sea, el día que tú claudiques a la verdad, el día que tú claudiques a la palabra, el día que le des la espada a la palabra, dejaste de ser libre para ser esclavo. Alguien te afectó y cambiaste de sentido. Al cambiar de sentido, dejaste de ser libre. Si una palabra se te reveló y esa palabra que se te reveló la asumiste y permanece, cuando tú conoces esa verdad, te das cuenta que te liberaste de algo y empiezas a vivir esa libertad que te dio el Señor. Pero cuando tú esa verdad más adelante la abortas o la dejas, en ese proceso de ser discípulo, lamentablemente dejas de ser libre y pasas a ser otra vez esclavo. Por lo tanto, la perseverancia, la constancia en la palabra que se revela, en permanecer en esa verdad, es la que va a hacer, primeramente, que conozcamos cuál es la verdad y segundo, que nos haga libre. Por lo tanto, el impedimento número 5 que hay, precisamente para no crecer, es que no somos permanentes. Hoy abrazamos una verdad, pero mañana, como esa verdad nos va formando, nos va capacitando, nos va llevando a un punto que tú puedas desarrollarte y dar más allá de lo que tú has dado, que puedas ser elevado, que puedas ser mejorado, que puedas crecer. A veces, como es fuerte, precisamente porque tiene que desconectarte del mundo para ubicarte en un plano celestial, en este plano terrenal, como es muy fuerte, tú te abortas o tú te sales inmediatamente,
al salirte pierdes la libertad y vuelves a ser esclavo. O sea, lo que hiciste fue que retrocediste. Todo el trayecto que habías ganado, lamentablemente lo perdiste. Entonces, ya en X tiempo se asume que por permanecer en la palabra tú deberías estar en un lugar o en un rol, en un estatus, y resulta que tú ya estás en el mismo lugar. Algo pasó. Pero la Escritura dice que si nosotros permanecemos en la palabra, primeramente eso va a demostrar que soy discípulo. Y eso me va a dar a mí libertad. Yo solamente puedo conocer una verdad cuando yo permanezco en ella. ¿Por qué? Porque muchas cosas que hacemos ahorita nosotros no las entendemos. Y las vamos a entender cuando esa palabra que hemos mantenido y que hemos sido constantes dé su fruto. Pero el fruto no lo da de una vez. Entonces, como a veces nos desesperamos y queremos ver la respuesta o el fruto de una vez y no llega, entonces yo rechazo o desecho esa palabra y pierdo mi libertad. Y vuelvo a ser esclavo de algo o esclavo de alguien, sin darme cuenta. El permanecer demuestra realmente qué tan fiel somos nosotros. Por eso dice, el que permanece en mí, dice en un momento el Señor. Permanecer solamente refleja qué tan comprometido, qué tan responsable soy. Por eso cuando vemos casos que decimos, fulano, no, él todavía permanece en tal parte. Oye, qué fuerte, man. Tremendo, qué fiel. Porque el permanecer demuestra qué tan convencido estás de algo. El permanecer demuestra que eso para ti es una verdad. Y que esa verdad tú no la vas a negociar. Ahora, en este camino, en esta senda, por la experiencia que he tenido de tratar con tanta gente, lamentablemente mucha gente comienza con gozo, mucha gente asume, mucha gente le gusta, le parece bien, le parece importante, revelador, impacta, muchas cosas. Pero en la medida que el Señor empieza a ajustar, ajustar y ajustar, lo que en un momento dado para ti era de gozo, empieza a ser como una pequeña tortura. Porque empieza a colocarte en un punto en el cual tú empiezas a sentir que te están incomodando. Y casi siempre cuando empieza ese proceso de incomodación, normalmente la gente tiende más bien a apartarse, a tomar distancia. Cuando tú tomas distancia, inmediatamente entras en un proceso que es el estancamiento. Y toda persona que se estanca se deteriora. Evitar el estancarse para nosotros es importante. Ahora, ¿cómo evitas eso? Precisamente permaneciendo en una palabra que ha sido revelada. Si nosotros somos fieles a esa palabra, el Señor puede confiar en nosotros muchísimas cosas. Pero si nosotros no somos fieles a algo que está allí, ¿cómo el Señor o cómo nosotros podemos pensar o esperar que Él va a colocar una carga, una responsabilidad mayor, si con las sencillas o con las simples no hemos podido? O sea, cuando el Señor empieza un trabajo en nosotros, dice la Escritura, la obra que el Señor comienza, Él es fiel y la va a perfeccionar. Ahora, el Señor solamente puede perfeccionar una obra cuando tú permaneces en una posición y eres constante en eso. Cuando tú te cedes y tú dices, bueno, perfeccióname, moldéame. El barro no le puede decir al alfarero cómo lo va a moldear. El alfarero es el que lo va a moldear y punto. O sea, yo no le puedo decir al Señor, hazme así, dame por aquí no. Porque yo no puedo condicionar al que sabe realmente lo que yo soy o hasta dónde yo puedo llegar. Por eso, cuando nosotros empezamos a moldear, a capacitar, a entrenar, a formar a alguien, simplemente estamos viendo algo en esa persona que a lo mejor esa persona no sabe. Algo que a lo mejor esa persona tiene. Y precisamente por la falta de revelación y la falta de madurez, esa persona no está consciente de lo que hay dentro de sí, pero que de pronto otro sí, y lo que quiere es tallarlo, moldearlo para pulirlo, para sacar el máximo provecho en función de su propia vida y que sea de bendición. Y a veces lo que se está haciendo es en favor de esa persona y la persona termina rechazándolo. ¿Por qué pasa? Por lo tanto, el que moldea es el que él tiene el control y sabe qué es lo que va a hacer. Pero difícil es dejarnos moldear, porque dejarte moldear hay algo que es claro, y es que tú tienes que ceder tu voluntad. Y ahí es donde se pone la cosa difícil. Ceder la voluntad para que tú te dejes moldear solamente demuestra el nivel de sumisión que hay en una persona. Porque una cosa es ser sujeto y otra cosa es ser sumiso. Y casi siempre vemos gente que es sujeta, pero muy pocas veces vemos
el carácter de alguien que es sumiso. Porque se le puede decir a una persona, mira, la palabra establece esto, y la gente de pronto lo hace, pero dentro de sí hay una lucha, dentro de sí hay una queja, dentro de sí hay una protesta. Pero lo hizo. Ok, fue sujeto, porque a la final lo hizo. Pero una persona que tú le dices es A o es B y es C, y va y por dentro está gozoso y está convencido que esa A es A, ese nivel de sumisión no se ve. Porque eso es morir o ceder una voluntad para que entonces aquel que te direcciona precisamente haga eso, direccionarte. Y casi siempre nosotros queremos direccionar nuestras vidas. Entonces, para entenderlos de esta forma se plantea de esto: un líder y un padre. El padre en la familia es quien direcciona y el líder en la Keilah es quien direcciona. Ahora, dentro de esa familia hay miembros y dentro de la Keilah también. Entonces, tanto los que están aquí como los que están aquí deben estar entendidos que estos dos son los que van a direccionar. Ahora, ¿qué tanto permito yo que el líder o que el padre en la familia direccione? Es lo difícil. Pero cuando después entramos en una cultura bíblica, resulta que estos dos también se ven confrontados. Porque entonces tú tienes al padre, pero tienes al líder. Entonces, ¿qué es lo que dicen los sabios de nuestro pueblo? Los sabios de nuestro pueblo dicen lo siguiente: tu padre es el que te permite entrar a este mundo, pero tu maestro es el que te permite entrar al mundo venidero. Porque este te dio la vida, el otro te enseña a vivir. Y dar la vida es sencillo, pero enseñarte a vivir necesita dedicación. Alguien que esté entendido que debe invertir tiempo en pensar en ti, en atenderte, en apoyarte, en ayudarte. Y eso no se encuentra porque cada quien está ocupado en su vida. Y casi siempre, cuando tú empiezas a hacer eso, lo otro que tenemos que ver es qué tan agradecido va a ser aquel que fue formado. Porque no en vano el espíritu de Absalón buscaba a su propio padre para matarlo. Gente que de pronto busca de uno simplemente provecho. Ver qué tanto puedo sacar, ver qué tanto puedo tomar, ver qué tanto puedo extraer para mí. Ese espíritu opera. Gente que se rebela contra aquellos que un día le tendieron la mano, lo ayudaron, lo levantaron para bendecir. Y mañana, bueno, chao, no me importa más. Ese espíritu opera. Absalones. Pero también recordemos cómo murió Absalón. Segunda de Corintios, capítulo 6, versículo 14. Segunda de Corintios, capítulo 6, versículo 14. La palabra dice: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia y qué comunión la luz con las tinieblas. Sexto impedimento. ¿Cuál sería? ¿Cuál sería el sexto impedimento? La unión con un yugo desigual. ¿Por qué impide que tú crezcas? Por muchas cosas. Por ejemplo, el padre y la madre. Y aquí están los hijos. El padre tiene una manera de interpretar la vida. La madre tiene otra. El asunto es que ambos no se ponen de acuerdo porque son yugo desigual. El hijo, ¿qué decisión puede tomar cuando estos que están arriba no se ponen de acuerdo? ¿Qué dice la palabra? ¿Cómo pueden dos caminar juntos si no se ponen de acuerdo? Imposible, porque alguien siempre va a tener que ceder. El asunto que el que cede casi siempre es el que tiene mayor comprensión y piensa mejor, porque el otro se ciega. Entonces, bueno, para evitar, para no tener problemas, que no sé qué, bueno, vamos a aguantar. Sin darse cuenta, esa acción le está dando un derecho legal al otro para que se siga imponiendo. Y mañana tú terminas siendo un mártir, porque el ceder para evitar precisamente trae como consecuencia de que tú nunca lo confrontes. Y al no confrontarlo, tú le estás demostrando al otro sin darte cuenta o inconscientemente que el otro tiene razón. Cuando tú estás claro que no es así, que lo estás haciendo por evitar. Pero el otro no lo ve de esa forma. Entonces mañana te lo repite, mañana te lo repite, mañana te lo repite. Y entras en ese ciclo. Ahora, no solamente está esto. Están padres y madres que tienen hijos, pero resulta lo siguiente, que a su vez estos viven en la casa de los padres. Entonces la cosa se pone más dura. ¿Por qué se pone más dura? Porque ellos dos dicen una cosa al hijo, pero cuando ellos dos no están, a la final quien decide es el abuelo o es la abuela. Entonces la mezcla, la confusión de autoridades
Papá dice una cosa, mamá dice otra cosa, abuelo dice esto, abuela dice aquello. A la final el muchacho no sabe a quién creerle. Lo otro, ¿cómo estos que están acá colocan orden en un hogar cuando hay alguien que ejerce autoridad espiritual sobre ellos? Porque en la casa, esta es la cabeza. Yo estoy casado, vivo en casa de mi suegro, yo planifico o establezco, yo quiero tal cosa, pero si la cabeza, el dueño de la casa, establece un punto o hace una declaración, todo lo que yo diga se viene para abajo. Porque esa persona ejerce un derecho legal sobre mí. Y siendo la cabeza, ¿qué es lo que dice la palabra? Entonces el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. No dice, y la mujer dejará a su padre y a su madre. Porque la mujer es evidente, porque ella es ayuda idónea, ella es parte del hombre. El que debe tomar la decisión de dejar al padre y la madre es el hombre, porque la mujer de por sí, por naturaleza, ella aprende a estar siempre bajo la cobertura de alguien. Entonces, que el hombre deje a su padre y a su madre, eso sí es lo importante. Por eso es que el principio no establece que la mujer deja al padre y la madre. Dice el hombre. ¿Por qué tienes que dejar al padre y la madre? Porque tú tienes que dejar de ser hijo para asumir autoridad en tu hogar. Y mientras que tú no estés en un hogar, tú nunca puedes ejercerlo. Porque quien ejerce es el dueño, la cabeza. Para que tú puedas ejercer autoridad en tu hogar, primeramente, ten un hogar. No, porque nosotros queremos hacer esto aquí en Shabbat. Ok, perfecto, pero resulta que el dueño de la casa soy yo no lo quiero hacer. No, que yo no voy a comer cerdo. Sí, pero resulta que yo soy el dueño de la casa. No, que yo tengo que acostarme a dormir temprano porque mañana tengo que ir para la paracha. No, es que a mí me gusta escuchar música hasta tarde. ¿Cómo tú puedes vivir una vida que agrade al Señor cuando dentro tú tienes una lucha constante todo el tiempo? Porque entonces lo que tú quieres no lo quiere Él, lo que tú deseas no lo desea Él. Entonces empieza la confrontación. Entonces tú quieres que esta gente te entienda, pero ¿cómo el de aquí te va a entender? ¿O cómo tú vas a querer colocar en un orden cuando el fundamento precisamente está torcido? Por más que tú te esfuerces, no vas a poder hacerlo. Porque la base, el molde, está mal. Entonces, algo que impide que yo crezca es precisamente quién es el que ejerce autoridad sobre mí. Porque si no es un yugo igual, yo me estanco, yo no avanzo, yo retrocedo. ¿Cómo poder tener una relación sana cuando cada quien tiene una interpretación de la vida diferente? No, pero es que él es buena gente. Es que aquí no estamos viniendo lo que sea buena gente. Él es chévere, él me quiere, hace esto. Perfecto, puede hacer todo eso. Pero el asunto no es eso. El asunto es que sea un hijo y que tenga principios. ¿Por qué? Porque lo que sostiene una relación no son los sentimientos. Lo que sostiene una relación son los principios. ¿Por qué? Porque hoy tú amas a una persona y a lo mejor ya mañana no. Hoy tú quieres a una persona y mañana no. Hoy tú estabas enamorado de una persona, mañana ya no. Hoy viviste con una persona tantos años y ya mañana no quieres saber nada de esa persona. Entonces los sentimientos no son la base para tomar decisiones, sino los principios. Porque los sentimientos son fluctuantes. Los principios son siempre permanentes. Toda decisión tiene que estar ajustada a principios. La garantía que yo tengo de un hogar exitoso no es qué tan apegado esté mi esposo a nivel sentimental con el hogar, sino qué tan apegado está él a la Torá. Eso es lo que determina un hogar exitoso. Porque eso es lo que va a garantizar que tú tengas éxito. Por eso las decisiones a la hora de tomar una relación, una pareja, ¿por qué son tan fallidas? Porque casi siempre la toma de decisiones se hace en base a los sentidos. No, yo quiero a esta muchacha porque, bueno, mírale la estatura, mírale el cabello, mírale el cuerpo, mírale los ojos. ¡Ay, qué preciosa! ¡Oh, qué perfecto! Pero todo eso se va a acabar. Y cuando todo eso se acabe, ¿con qué vas a quedar? Sí creo que a veces el ideal de mujer que poseemos, no necesariamente está basado en características físicas. Porque una característica física en un momento dado te puede impactar, te puede gustar y todo. Pero eso pasa. El impacto permanente, lo que marca tu vida, lo que te cambia, es lo que realmente es la persona, su esencia. Porque el cambio físico se puede dar con muchas cosas. Pero lo que realmente es la persona es lo que está dentro. Y eso es lo que tú aprendes a amar. Lo demás es solamente el portador de lo que tú eres. Y eso puede ser agradable, sí, es verdad.
Pero ¿cuánto va a durar? Cuando yo entiendo que el yugo no puede ser desigual, entonces yo voy a buscar o voy a tener claro que la persona con la cual yo voy a tener una relación sea alguien que tenga la misma interpretación o mejor que la que yo poseo. En este sentido, tenemos que estar bien claros a la hora de unirnos con quién nos vamos a unir. Entonces, saber con quién me voy a unir, saber con quién establezco una relación, tiene que ser algo con mucha madurez. Lo importante no es cómo se comienza una carrera. Lo importante es cómo se termina. Porque empezar, siempre van a haber golpes, fallas, errores. Lo lindo es cómo yo la termino. No es cómo yo empiezo o con quién empiezo, sino cómo termino la carrera. Eso sí es lo importante. Si yo cambio mi presente, voy a tener un mejor futuro. Y entonces cuando yo me proyecte dentro de 10 años y mire para atrás 10, esos 10 me van a dar la satisfacción de olvidar lo que antes pude haber vivido, que fue lamentable. Aprender a pasar la página para vivir cosas nuevas, diferentes y mejores es el reto de todo hijo del Señor. Pero tenemos que estar entendidos cómo y con quién lo vamos a hacer. No se equivoquen. Aprendan de los errores de uno. Es difícil, porque cada quien aprende como que teniendo golpes en su propia barriga, puñalada dentro de su propio estómago. Pero no hay nada mejor que aprender de los errores de otros, para que tú no los cometas. Pero casi siempre no aprendemos así, tenemos que llevarnos el golpe, tenemos que estrellarnos para que más o menos despertemos y asumamos algo. Y eso es lo triste. La palabra establece gente que cometió errores precisamente para que veamos esos errores, aprendamos y por lo tanto tomemos una decisión más sabia. Pero no los vemos así. Oye, pobrecito lo que le pasó a fulano, mañana hacemos lo mismo. Entonces poder aprender de todo eso nos va a ayudar precisamente a caminar como el Señor demanda. No nos estancamos, avanzamos. Poder ver las cosas con otro enfoque, con otra óptica. Poder evaluar las cosas de otra manera. Siempre nos va a ayudar a tomar decisiones mucho más sensatas. Pero a veces, ¿cómo tomar decisiones sensatas cuando nuestra forma de interpretar las cosas es totalmente contraria a la palabra? De allí, de toda mujer, tener un buen sacerdote. Porque teniendo a alguien que ejerza autoridad sobre una persona, un derecho legal, su condición de alguna manera influye sobre tu vida. Si él está arriba, te eleva. Si él está abajo, te baja. Porque es un derecho. Eso es un derecho que ejerce espiritualmente. Consciente o inconscientemente, pero eso es una realidad que existe. Porque son principios. Si una persona está en autoridad, está en relevancia, la persona que esté con esa persona, sube. Si tú escoges lo peor, que está abajo en el suelo, sin darte cuenta, tu vida viene en picada. Porque es así. Porque dentro del mundo espiritual, cuando usted se une con una persona, inmediatamente hay una transferencia espiritual. Y alguien va a empezar a ejercer dominio sobre el otro. Y entendidos en la palabra que el varón es el que ejerce dominio, por supuesto, de alguna forma la mujer es arrastrada sobre eso. Entonces tener claro quién va a ser el sacerdote es importante para toda mujer. Pero también el sacerdote tener claro quién va a ser la ayuda idónea, porque precisamente es que sea una ayuda. Y si tú no ves el carácter como una ayuda idónea, lamentablemente tu matrimonio va a fracasar. Porque va a haber una rivalidad. Eso impide que podamos crecer. Entonces, tener un poquitico de sabiduría es importante. Y de allí que siempre recomiendo a las personas, cuando se monta un negocio, cuando se hacen negocios, estar entendido con quién lo hacemos. Porque hacer un negocio con un impío, ¿qué bendición puede traer? Si usted hace negocios con gente de reino, como piensan como reino, las cosas fluyen. Pero cuando yo hago negocios con un impío, vamos a tener problemas. Porque él va a querer unas cosas y yo voy a querer otras. Santiago capítulo 3, versículo 16. Capítulo 3, versículo 16 en adelante. O Jacobo. Ok. Jacobo capítulo 3, versículo 13 al 15. Perdón, 13 al 15. ¿Qué dice la palabra? ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad. Porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino es que es terrenal, animal y diabólica. Entonces, cuando vemos la palabra, ¿cuál es el séptimo impedimento para crecer?
pudiéramos decir que es la falta de una buena conducta, porque dice, muestre por la buena conducta sus obras, ensaya mansedumbre. Entonces, una buena conducta, una conducta que esté alineada a lo que establece la Torá, nos va a ayudar a nosotros a poder crecer. ¿Cuáles son mis conductas? ¿Cuáles son mis acciones? Por eso dice, ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Dice, bueno, muestre por su conducta o por la buena conducta sus obras, ensaya mansedumbre. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino que es terrenal, animal y diabólica. ¿Por qué la buena conducta? Entendidos de esa expresión buena como aquello que tiene un propósito, mi conducta siempre tiene que reflejar quién soy. Dice la palabra, por los frutos los conoceréis. Entonces mi conducta siempre tiene que marcar mi identidad. Que a través de mi conducta la gente vea en mí a alguien diferente. A veces nosotros enseñamos o predicamos más con nuestras acciones que con nuestra palabra. Porque a veces no tenemos el momento para compartir con alguien, pero de alguna forma alguien está viendo cómo es tu comportamiento y lo que tú haces. En base a lo que tú estás haciendo, ellos te están viendo. Entonces tu conducta establece realmente quién eres tú. Entonces tener una conducta que sea buena o que tenga propósito en relación a la palabra es lo que va a mostrar realmente quién soy. Porque esa conducta va a reflejar precisamente mi compromiso, mi dependencia al Padre. Ahora, ¿cómo tener una conducta o una buena conducta? Una buena conducta siempre va a ser el reflejo del carácter. Entonces necesitamos forjar carácter. Y cuando estoy hablando de carácter, no estoy hablando de temperamento, de carácter, que es diferente. El carácter se forja precisamente a través de un proceso en el cual nosotros entramos para ser moldeados, para ser transformados, para ser renovados. Y ese carácter, cuando es procesado, se evidencia precisamente por la conducta. La conducta es la que determina quién soy yo. Mi conducta es la que refleja qué hay dentro de mí. La conducta es la manera de expresar o de manifestar mis verdades o mis convicciones. Lo que para mí es una verdad, lo que para mí es una convicción, lo voy a reflejar con mi conducta, porque mi acción solamente manifiesta lo que yo acepto. Y en base a lo que yo acepto es que tomo decisiones, es que actúo, es que hablo, es que me comporto. Ahora, una conducta apropiada viene como un carácter que está ajustado a la palabra. Ahora, ¿quién forja el carácter en el hombre? Otro con autoridad. Nadie se forja solo. Alguien tiene que tallarte. Nadie se puede tallar. Alguien tiene que formarte. Alguien tiene que forjarte. Alguien tiene que darte forma. Que tiene que darte sentido. Y eso es lo que muy pocas veces nosotros hemos entendido. Casi siempre vemos a aquel que te está formando o aquel que te está procesando como un enemigo por la falta de madurez. Cuando tú eres maduro, ves al que te está formando como un aliado. Porque lo que está haciendo es quitándote todo aquello que es un obstáculo para ti. Lo que está haciendo es llevarte a un nivel en que tu vida sea bendición y que tú puedas bendecir a otro. Pero por supuesto, como tú estás viendo que se te están quitando cosas, que te están rompiendo, que te están destruyendo, tú estás viendo que de alguna manera tu vida está siendo afectada. Y la falta de madurez hace que veas a esa persona o a ese instrumento como un enemigo y no como parte o como aliado de tu vida. Y ahí está precisamente la falta de madurez. Entonces el séptimo impedimento pudiéramos ver en este caso, en base a esta cita, es la falta de una buena conducta. Pero ahí mismo en Santiago capítulo 1, versículo 22, vamos a ver otro impedimento. Santiago 1:22. ¿Qué dice Santiago o Jacobo capítulo 1 versículo 22? Pero sed de manera imperativa hacedores de la palabra. Entonces aquí hay una demanda, que nosotros debemos ser hacedores. Un hacedor es aquel que la palabra se puede ver, se puede palpar en nosotros. Un hacedor es que la palabra se ve a través de nuestro caminar, de nuestro transitar. Por eso al Mesías lo llamaban la Torá viviente, porque era un hacedor. Dice la palabra, pero sed
hacedores de la palabra y no tan solamente, sustituimos esa palabra oidores por lo que representa oír y colocaríamos más bien escuchadores por lo que representa, y no tan solamente escuchadores, engañándoos a vosotros mismos. Entonces, ¿cuál sería el octavo impedimento? Solo escuchar y a la final nunca hacemos nada. Si no pasamos de simples escuchadores a oidores, el mensaje siempre va a ser letra muerta. Porque si la palabra no se evidencia a través de una acción, quiere decir que la palabra en tu vida no causó ningún impacto. La palabra cuando causa un impacto, precisamente se demuestra el impacto es porque tu acción ahora va precisamente a manifestar lo que la palabra hizo. Ahí es cuando tú ves realmente el impacto en alguien. Porque lo que se le dijo, inmediatamente lo aplicó. Entonces tú dices, oye, en verdad se impactó. Como cuando una persona se da cuenta de algo que está en la Torá e inmediatamente actúa ajustado a la Torá. ¿De qué me vale a mí? ¿De qué me vale a mí que me digan o me enseñen o me expliquen sobre el Shabbat si a la final no voy a vivir el Shabbat? Se transforma en letra muerta. Ahora, cuando a mí me dicen o a mí me enseñan sobre el Shabbat y esa revelación impacta mi vida, lo que tú inmediatamente te estableces en tu ser es, ¿cómo hago yo para vivir, para caminar, para actuar en función de que ese día lo pueda en verdad santificar? Porque para algo el Señor lo guardó y lo estableció. Y si yo no entiendo la magnitud de lo que representa el Shabbat como punto profético que nos proyecta precisamente hacia el reino, es que yo no estoy enfocado en el reino. Por eso el Shabbat lo podemos ver de muchas formas. Lo podemos ver como parte de la creación, por ser el séptimo día. Pero el Shabbat también lo podemos ver como mandamiento en la Torá. Acuérdate del día de reposo. Pero el Shabbat también lo vemos como la convocatoria más importante. 6 días trabajarás y uno descansarás, Levítico 23. Pero Shabbat también lo podemos ver como una proyección del reino. Entonces Shabbat es visto de muchas formas. Entonces, entendiendo que la única convocatoria que tiene toda esa relevancia, quiere decir que el Shabbat es sumamente importante, más que cualquier fiesta, por lo que representa. Y es tan así que para que nunca lo olvidemos, entonces el Señor lo estableció de forma semanal. Mientras que las convocatorias son anuales, esta todas las semanas, para que todas las semanas estemos practicando, estemos atentos a algo que es tan relevante en mi ser. Ahora, yo puedo saber mucho de Shabbat, yo puedo saberme las citas de Shabbat, yo puedo compartir y creer que en verdad es así. Pero si no lo guardo, ¿de qué me vale? Yo puedo saber todas las citas que hablan de Shabbat. Yo puedo saber que en verdad es Shabbat y no día de reposo, que en verdad es Shabbat y no es sábado. Pero hasta que yo no lo viva, hasta que yo no lo experimente, esa palabra no va a cobrar vida. Cuando yo la vivo, cuando yo en verdad asumo y paso de escuchador a oidor, y entonces entiendo que lo que está ahí es una demanda del Padre y empiezo a caminar en base a ello, yo voy a entender el Shabbat porque voy a activar principios espirituales que tienen que ver con el Shabbat y voy a ver toda la bendición que está dentro del Shabbat. Porque por algo dijo el Señor, yo este día lo separé, lo guardé, lo santifiqué, lo bendije. Si hizo eso el Señor, es por algo. Ahora, ¿cuánto hemos podido entrar a experimentar la bendición, la santificación de lo que representa un Shabbat? Ahí es donde debemos estar claros. Ahí es donde debemos entonces ir o caminar a que esa palabra o que esa convocatoria realmente se transforme en el centro de mi vida. Por eso es que los días no tienen nombre, pero Shabbat sí, por la relevancia que tiene. Ahora, ¿qué tan relevante para mí? Porque si yo solamente escucho, pero no hago nada, yo me estoy engañando. O sea, ¿de qué me vale a mí que me digan algo? Al final, no voy a actuar en base al consejo que se me está impartiendo. O sea, ¿de qué me vale que a mí me digan, mira, ten mucho cuidado y no hagas esto? Si a la final lo voy a hacer. Entonces fue palabra que se perdió. Tomar decisiones sabias precisamente es aprender a desarrollar nuestro oído. Saber a quién estamos oyendo. Porque son tantas voces que tenemos alrededor. Tenemos la voz del Señor. Tenemos la voz de nuestro familiar. Tenemos la voz de los amigos.
tenemos la voz de la comunidad, tenemos la voz de nuestra alma, tenemos la voz del príncipe de este mundo. ¿Cuántas voces hay? O sea, pero ¿cuál es la que estamos entendiendo o cuál es la que estamos asumiendo como importante para caminar en función de esa voz? O sea, mi acto va a reflejar a quién oí, porque siempre el acto es una consecuencia de lo que oigo, porque estoy obedeciendo y estoy caminando en función de eso. Entonces, el octavo impedimento es solo escuchar la palabra, pero no hacer nada. Dentro del reino lo importante no es cuánto usted conoce. Entiéndalo, dentro del reino lo importante es cuánto usted aplica, cuánto actúa, cuánto usted pone en práctica. Porque conocer, saber o entender es un asunto mental. Actuar y caminar es una convicción espiritual. Y si yo no estoy convencido de que esto es una verdad, jamás voy a poder caminar en ello. Por lo tanto, cuando yo no actúo conforme a la palabra, no de manera explícita, pero sí de manera implícita, estoy diciendo que yo no creo esa palabra. Porque si tú me dices, tú tienes que guardar esto o tú tienes que hacer aquello y yo no lo hago, yo simplemente no estoy tomando en cuenta tu palabra. Entonces, de alguna forma, te estoy desacreditando, o por lo menos para mí no tiene valor lo que tú dices. Si la Escritura, si la Torah me demanda algo y yo no camino conforme a la Torah, simplemente estoy invalidando la palabra. Entonces, por un lado yo digo y defiendo, es que el Señor no vino a invalidar, es que el Señor no vino a abrogar la Torah, es que el Señor no vino a hacer eso, la Torah sigue vigente. Ok, perfecto, y el Señor te puede decir, si está tan vigente, ¿por qué no caminas conforme a la Torah? Porque por un lado tú dices que no fue abrogada, por un lado tú dices que no fue invalidada, por otro dices que no caduca, pero si tú no la aplicas, tú en tu vida la invalidaste. A pesar de que el concepto que tenga es que en verdad está viva, que en verdad es activa, que en verdad todavía es aplicable. Pero si yo no camino en función de eso, simplemente la estoy matando. Entonces aquí lo importante no es que usted se lo sepa todo. Lo importante es que toda palabra que se enseña, toda palabra que se imparte y sea revelada a ser, usted la tome y con dirección del Padre precisamente sepa dónde y cuándo aplicar esa palabra. Si no, imposible. Por lo tanto, cada paso que yo doy, lo que estoy colocando es un cerco de protección a mi hijo que viene atrás. Cada paso que yo doy, lo que estoy estableciendo es una base de que cuando yo mire para atrás, mi esposa y mis hijos estén bien centrados. Y de allí la claridad. De allí el tener conciencia, estar entendido de cuál es nuestro rol como varones, como sacerdotes. Porque si no estamos entendidos de eso, lamentablemente vamos a cometer muchísimos errores. Por lo tanto, el ser un hacedor es lo natural o el deber ser de todo hijo. Porque la palabra te dice, y lo dice mismo Jacobo, muéstrame tu fe por tus obras. Y le dice también en otra oportunidad, una fe sin obras es muerte. Entonces, tus obras siempre van a manifestar el nivel de revelación que tú posees. Pero las obras. Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 21 y 22. ¿Qué dice la Escritura? Porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido volverse atrás del santo mandamiento que le fue dado. Pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio: el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cieno. Mire, es mejor no conocer esta verdad que después de conocerla decir, no quiero seguir. Porque estar en una religión y dejarla no tiene gran connotación. No tiene una gran proyección. De verdad, cambiar de religión o abandonar la religión no va a repercutir. Pero cuando usted tiene una verdad, cuando usted conoce la verdad, cuando se le ha revelado la senda y usted da vuelta atrás o usted la abandona, agárrese los pantalones. Por eso dice, es mejor no haber conocido el camino de la justicia que después de conocerlo, volverse atrás. Es mejor no conocerla. Siempre la palabra que es establecida, déjeme decirle,
siempre activará los recursos y los principios que están allí dentro de ella. La vida de nosotros es como un tablero invisible. Nosotros tenemos como un tablero invisible y de frente hay miles de teclas. Y todos los días nosotros, cuando nos levantamos, cada palabra o cada acción, estamos dándole a teclas, estamos dándole a botones. Y cada botón es para activar o desactivar algo. Y debemos estar bien entendidos de qué tecla estoy oprimiendo a diario. A qué le estoy dando para activar o a qué le estoy dando para desactivar. Porque así como yo puedo activar algo para bendición, también puedo darle a otra tecla y activar una maldición. Dice la palabra, o dice el proverbio, las moscas muertas dañan el perfume. Una sola mosca puede dañar todo el trabajo de un perfumista. Porque el perfume se coloca como una especie de barriles y el olor que emana cuando pasa la mosca cae. Entonces ellos deben colocar un filtro, como una especie de tela bien clarita, pero que sea porosa, porque la idea es que salga ese vapor, que salga esa esencia, o daña el perfume. Pero a riesgo de que saliendo pase una mosca, caiga y dañe todo, y se pierde todo el trabajo. Entonces dice, una mosca muerta daña todo el trabajo del perfumista. Igual en nosotros. Una tecla mal oprimida nos puede dañar toda la vida. Adán no necesitó comer 2 veces, una sola. Entonces, saber qué voy a hacer, saber cómo doy el paso, es sumamente importante. Ahora, después que yo estoy entendido que tengo que dar el paso, también tenga claro lo siguiente, no se atrase. Porque atrasándose, usted puede, sin darse cuenta, empezar a operar en el pecado. Porque la palabra te dice, pecado es saber hacer lo bueno y no lo hacemos. Entonces, de pronto yo digo, es verdad que esto es bueno y tengo que hacerlo, pero ya va. Tengo que pensarlo, tengo que medir bien, tengo que ver si dio el paso o no. Mientras que usted está en ese mar de dudas para tomar una decisión, resulta que sin darse cuenta usted está caminando pecando. O está caminando de forma pecaminosa. Porque está caminando fuera de propósito, porque precisamente la toma de decisión le va a dar de una vez propósito. Recuerden que pecado es dejar de hacer lo bueno, o sea, dejar aquello que tiene un propósito para su vida y para la mía. Entonces, si usted sabe algo y ya tiene esa revelación de que tiene que caminar o hacerlo, al no caminar o hacerlo en su momento en el cual le fue revelado, ahora usted lo que está haciendo, lo está haciendo de manera premeditada, porque lo está haciendo de forma consciente. Antes porque yo no sabía, pero ahora ¿cuál es la excusa? Antes me podían decir, ok, perfecto, hiciste esto. Ah, disculpen, es que yo no lo sabía. Pero ¿cuál es la excusa? Entonces, sin darte cuenta, caminas en el error, caminas pecando porque estás fuera del propósito. Y eso te desvía, porque te atrasa.